Lo primero que noté no fueron las máquinas pitando, ni el dolor que atravesaba mi pecho, sino la sequedad en mi boca, de esa que pega los labios a los dientes y hace que cada trago se sienta como lija. Giré la cabeza despacio, haciendo una mueca mientras la cinta quirúrgica aún pegada a mi piel tiraba. Araceli estaba sentada en un rincón de la habitación, deslizando el dedo por su celular. Sus uñas hacían un leve clic contra la pantalla. Esperé un momento, solo para juntar fuerzas. Araceli, dije en voz baja. ¿Me podrías traer un poquito de agua? No levantó la vista. Siguió desplazándose por la pantalla. Lo intenté de nuevo, un poco más fuerte. Estoy muy sedienta. Solo un sorbito. Esa vez sí miró, no a mí, sino a través de mí. Su rostro estaba vacío, cansado, pero no de preocupación, solo de fastidio. Para eso están las enfermeras. Murmuró, parpadeé, no muy segura de haberla oído bien. Te lo estoy pidiendo a ti. Dije suavemente, por favor. Su suspiro fue cortante, como una puerta que se cierra de golpe en algún lugar profundo dentro de ella. Se levantó, dio 2 pasos hacia mí y se detuvo. No somos tus sirvientes, mamá. No lo gritó, pero la frialdad, el peso de sus palabras, cortó más hondo que cualquier cosa que los cirujanos hubieran hecho. Por un momento, olvidé el corazón que habían reparado. Solo podía sentir el que no habían tocado en absoluto. Me quedé quieta. Las sábanas de pronto demasiado pesadas, la habitación demasiado ruidosa. Ella se dio la vuelta y salió sin decir una palabra más. La puerta siseando al cerrarse tras ella. El agua nunca llegó. En cambio, me quedé mirando el techo, repitiendo el sonido de su voz hasta que se mezcló con el ritmo de los monitores afuera. Alguien pasó empujando una bandeja de comida. Adentro, el silencio floreció como humo cuando la enfermera entró con hielo fresco. Ya había aprendido a tragar el tipo de sed que no tenía nada que ver con el agua. El viaje a casa fue silencioso. Araceli manejaba como si tuviera un lugar más importante donde estar, sus dedos tamborileando en el volante en cada semáforo en rojo. Salvador no vino. Tenía trabajo, dijo ella. No pregunté de qué tipo. Cuando llegamos a la entrada de la casa en Coyoacán, la casa parecía más pequeña de lo que recordaba, o tal vez yo estaba demasiado cansada para caber en ella. Araceli abrió el maletero, esperando a que recogiera mis cosas, sin ofrecerme ayuda. Sin una mano que sostener mientras subía los escalones del porche, solo el sonido de la puerta mosquitera chirriando al abrirse y cerrándose de golpe tras ella. Adentro, el aire olía ligeramente a cloro y comida para llevar recalentada. Un jarrón con margaritas marchitas estaba sobre la mesa, probablemente colocado allí el día que entré a cirugía. Nadie salió a recibirme. Salvador estaba en el sofá, con los pies arriba, control remoto en mano. Un programa de concursos sonaba a todo volumen. Risas, luces parpadeantes, aplausos grabados. Me quedé parada un momento, esperando a que alguien notara. Voy a sentarme un rato, dije en voz baja. Araceli ya estaba en la cocina, abriendo los gabinetes. Salvador ni siquiera levantó la vista. Caminé hacia mi sillón. Cada paso una pequeña batalla. Cuando finalmente me senté en el cojín, se me cortó la respiración. Un destello de dolor cruzó mi pecho. Cerré los ojos. Traté de estabilizarme. Araceli, pregunté, ¿me podrías traer un vaso de agua? No respondió. Salvador, sí. ¿Tienes piernas? Abrí los ojos. Seguía mirando la televisión, como si no hubiera hablado. Me levanté despacio, aferrándome a los brazos del sillón. Los puntos tiraban, fuertes y afilados. Di un paso, luego otro. Sobre el piso de madera que yo misma había pulido hace 8 años, mi casa, mis manos, y aún así, con cada paso doloroso hacia el fregadero, supe que estaba cruzando un espacio al que ya no pertenecía. Las baldosas de la cocina estaban frías bajo mis pies, incluso a través de las suelas de mis calcetines. Me apoyé en la encimera un momento,
estabilizando mi respiración. Mientras el grifo corría para llenar un vaso de agua, tomé pequeños sorbos, dejando que se asentaran en mi lengua antes de tragar. Sobre el fregadero. La ventana daba al patio. El columpio que Fabián había construido aún colgaba del encino, aunque la cuerda ahora estaba floja, desgastada por años de lluvia y estaciones que pasaron desapercibidas. Una vez hablamos de hacer un jardín junto a la cerca, un lugar para hierbas y tal vez jitomates. Eso fue antes del diagnóstico, antes de los papeles, el hospicio y el zumbido interminable de los tanques de oxígeno en el pasillo. Después de que él se fue, el seguro llegó rápido, 300,000 pesos, suficiente para mudarnos a una casa más pequeña, pagar deudas y aún dejarles a Araceli y Salvador algo sólido, un lugar para crecer su familia. Recuerdo estar sentada en la oficina con el agente inmobiliario, con las manos temblando mientras firmaba la escritura. La puse a nombre de Araceli. No quería que se sintiera como invitada en su propio hogar. Quería que se sintiera segura. Nos mudamos juntos esa primavera. Ellos tomaron el cuarto principal. No me importó. Me dije que prefería el cuarto de huéspedes más pequeño. Era temporal, pensé, solo hasta que se asentaran, hasta que llegara el bebé. Pero el bebé nunca llegó. Y el asentarse nunca terminó. En algún momento, mi nombre desapareció del buzón. Tomé otro sorbo. El amargor del agua atrapándose en mi garganta. El refrigerador zumbaba detrás de mí. Las risas volvieron a surgir desde la sala. Dejé el vaso y apoyé la mano en la encimera. El granito estaba frío, suave, caro. Mi regalo. Y aún así, estaba ahí parada como una extraña que había entrado desde la calle. Esa noche. Lo intenté de nuevo. Esperé hasta que los platos resonaron en el fregadero y el volumen de la tele bajó. Araceli limpiaba la encimera y Salvador miraba su celular desde la mesa de la cocina, una pierna rebotando como si ya estuviera inquieto por la conversación que no habíamos tenido. Araceli, dije suavemente, sé que ha sido mucho últimamente. Solo agradecería un poco de ayuda mientras me recupero. No me miró. Solo siguió limpiando, más fuerte ahora, como si mis palabras hubieran dejado una mancha que no podía quitar. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, continué. Pero esto no es fácil. Se giró de repente, trapo en mano, voz tensa. No eres la única que está pasando por algo. No nos apuntamos para ser cuidadores de tiempo completo. No estoy pidiendo eso, dije. Solo paciencia, un poco de bondad. Salvador resopló desde la mesa. Otra vez con esto. Tal vez son los medicamentos. Está desvariando. No estoy en PC. Pero me interrumpió. Quizá es hora de que descanses de verdad. Como descanso ordenado por el doctor. No gritaron. Eso fue lo que más me heló. Todo era una fuerza tranquila. Como alguien que cierra una puerta justo lo suficiente para que no notes que está cerrada con llave. Araceli me siguió por el pasillo con una cobija, doblándola bajo su brazo como si fuera una ofrenda de paz. No habló mientras entraba al cuarto. Solo asintió una vez cuando pasé adentro. Me giré para decir algo. Cualquier cosa. Pero la puerta se cerró con un clic suave antes de que pudiera hablar. Luego vino el sonido inconfundible del cerrojo deslizándose. Mi celular ya no estaba en mi bolsillo. Lo había dejado en la sala, junto al sillón, pensando que no lo necesitaría esa noche. El silencio en la habitación se apretó como aislante, no cálido, solo denso. Sin aire, me senté al borde de la cama, el corazón latiendo contra los puntos en mi pecho, y alcancé la lámpara. Pero la bombilla parpadeó y se apagó. Incluso la luz había abandonado la de habitación. Intenté con la manija 3 veces más. No se movió, ni siquiera un traqueteo. Mi pulso latía en mi cuello mientras me giraba hacia la ventana. Afuera, el cielo se había suavizado hacia la noche. Las sombras se extendían por el césped. Levanté la ventana con cuidado, haciendo una mueca por el esfuerzo en mi pecho.
y me incliné lo suficiente para ser vista. Doña Rosario, mi vecina de 12 años en la calle de Xochimilco, estaba cuidando sus hortensias junto a la cerca. Llevaba el mismo sombrero ancho que siempre usaba, incluso al anochecer. Rosario, llamé. Mi voz se quebró. Rosario, por favor. ¿Me escuchas? Levantó la vista, parpadeando contra la luz que se desvanecía cuando me vio. Sus manos se congelaron alrededor de las tijeras de podar. Sus ojos se entrecerraron, enfocados. Dio un paso más cerca. Estoy encerrada, dije. Más fuerte esta vez. ¿Puedes llamar a la policía, por favor? No hizo preguntas. Solo asintió y se dirigió hacia su puerta trasera. Moviéndose rápido, la espera se sintió eterna. Me senté al borde de la cama otra vez, con las rodillas temblando, hasta que las luces rojas y azules rebotaron en las paredes como destellos de esperanza. La puerta principal se abrió y las voces llenaron el pasillo. Entonces llegó la voz de Araceli, endulzada con preocupación. Oficiales, gracias por venir. Lo siento mucho. Esto ha sido un malentendido. Mi madre ha estado desorientada desde la cirugía. Mi estómago se retorció. La puerta se abrió con un clic. Araceli estaba junto a 2 oficiales uniformados. Sus ojos se abrieron como si me hubiera encontrado en apuros. Mamá, justo íbamos a ver cómo estabas. ¿Estás bien? Intenté explicar. Sobre el cerrojo, el celular, el silencio, pero mi voz se sentía débil junto a la de ella. Salvador dio un paso adelante, manos en los bolsillos. Ha estado diciendo cosas raras desde la anestesia. No queríamos que se cayera, eso es todo. Los oficiales intercambiaron una mirada y asintieron lentamente. Araceli puso su mano suavemente en mi hombro. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Me quedé ahí, mirando su mano, preguntándome cómo algo tan suave podía sujetarme tan firmemente en mi lugar. La casa se quedó en silencio después de que los oficiales se fueron. Araceli volvió a su copa de vino, Salvador a su sillón y a la televisión. Me quedé sola en el cuarto oscuro, con la puerta ahora entreabierta como una recompensa tácita por seguirles el juego. El silencio ya no me consolaba, me observaba. Esperé hasta estar segura de que se habían ido a dormir. Luego abrí la puerta del closet con cuidado y bajé la caja que no había tocado en años. Una caja de madera sencilla, con bordes suavizados por el tiempo y la memoria. Dentro había formularios de impuestos antiguos, cartas de seguros y la carpeta que Fabián me dio 6 meses antes de morir, por si acaso. Había dicho, porque el amor nunca debería dejarte sin poder. Nunca pensé que lo necesitaría. Abrí la carpeta y saqué el documento titulado Acuerdo de Donación de Propiedad. Residencia Coyoacán. La casa, nuestra casa, la que le di a Araceli y Salvador después de que Fabián se fue. Mis ojos recorrieron la primera página, luego la segunda. Ahí estaba. Cláusula 5. Transferencia condicional con provisión de reversión. El lenguaje era denso, pero el significado claro si alguna vez se me negaba cuidado razonable, apoyo o residencia. El regalo podía ser revocado. Fabián había insistido en ello. Dijo que era una protección, no contra Araceli, sino contra el tiempo, contra lo que el tiempo le hace a los recuerdos de las personas, y cómo el amor rápidamente se convierte en obligación. No le presté atención cuando firmé. Solo quería que se sintieran seguros. Ahora. Esa cláusula se sentía como aire en mis pulmones. Alcancé el teléfono inalámbrico aún conectado a la pared. Tomó 3 intentos recordar el número, pero cuando Marcial Rojas contestó, su voz aún calma y firme después de todos estos años, supe que había marcado bien. Marcial, dije, mi voz baja pero segura. Necesito preguntarte sobre una escritura que Fabián archivó en 2017. Hizo una pausa. Eloísa, ¿todo está bien? No, dije, pero podría estarlo. La voz de Marcial resonó en mi mente mucho después de colgar. Había sido cauteloso pero alentador.
La cláusula es válida, dijo. Pero necesitarás evidencia. No solo sentimientos, pruebas de negligencia, hostilidad, negación de cuidado. Sus palabras fueron claras. Si quería la ley de mi lado, tenía que dejar que mostraran quiénes eran realmente. A la mañana siguiente, guardé una pequeña grabadora de voz en el bolsillo de mi bata. Era vieja, del tipo que Fabián usaba en sus reuniones de proyectos de construcción. Todavía funcionaba. Me aseguré de que estuviera encendida antes de salir al pasillo. Araceli estaba en la cocina, sirviendo cereal en un tazón. Salvador ya estaba en el sofá. Me quedé quieta un momento, dejando que mi respiración se volviera superficial, dejando que el dolor regresara a mi pecho lo suficiente como para frenarme. Araceli, dije suavemente, ¿te importaría ayudarme a sentarme afuera un rato, solo por unos minutos de aire? No respondió. Salvador giró la cabeza sin mover el cuerpo. Caminaste bien ayer. Puedes arreglártelas. Ha sido una mañana difícil, dije. Los puntos. No te estás muriendo, interrumpió. Camina. Esperé. No siguió nada. Ni una mirada de Araceli. Ni un movimiento. Ni siquiera un suspiro de irritación. Solo el crujido de su cereal mientras se apoyaba en la encimera. Dándome la espalda, me giré y caminé hacia la puerta del patio yo sola. Cada paso era un dolor deliberado, y lo acepté. Mis dedos rozaron la grabadora a través de la tela de mi bata. Seguía grabando. Esa noche, me senté en mi cuarto y reproduje el audio 2 veces. La voz de Salvador era inconfundible. La aspereza, la indiferencia, el sonido de mi propia respiración, medida y temblorosa, llenaba los silencios entre sus palabras. Transferí el archivo a una memoria USB vieja y la guardé en la carpeta con la escritura. Luego tomé el teléfono otra vez y llamé a Marcial. «Tengo lo que me pediste», le dije. Su respuesta fue calma, pero más firme esta vez. «Entonces es hora. Eloísa, vamos a recuperar tu casa». Estaban en la cocina cuando entré. Araceli tomando café. Salvador deslizando el dedo por su celular. Sostuve el sobre con ambas manos. Se sentía más pesado de lo que debería un papel, pero más ligero que el silencio. Araceli, Salvador, dije. Levantaron la vista, no con preocupación, solo curiosidad, como si estuviera interrumpiendo algo sin importancia. Puse el sobre en la mesa entre nosotros. «¿Qué es esto?», preguntó Salvador. «Notificación de desalojo», dije. «Tienen 72 horas para dejar esta casa». La boca de Araceli se abrió. «¿De qué estás hablando? Esta propiedad fue un regalo bajo ciertas condiciones. Esas condiciones se rompieron. Me han negado cuidados básicos. Me encerraron en mi cuarto. Han dejado claro que no soy bienvenida aquí. La escritura incluye una cláusula de reversión. Es legalmente válida. He consultado con un abogado». Araceli se levantó lentamente, su rostro pálido. «¿Nos estás echando?» No dije, «Estoy reclamando lo que siempre fue mío». Salvador soltó una risa cortante. «¿Crees que un pedazo de papel cambia algo? Vivimos aquí. Pagamos los servicios. Eso nos da derechos. Vivieron aquí», dije con calma, «porque yo les di esta casa después de que su padre murió. Nunca pagaron un peso por ella». Los ojos de Araceli titilaron. «Nunca nos dijiste eso». No dije, porque no quería que sintieran culpa. Quería que se sintieran seguros. Usé el seguro de vida de Fabián. 300,000 pesos. Esta casa, su refugio, su comodidad, fue pagada con la vida de su padre. La mano de Araceli tembló mientras alcanzaba el sobre, pero no lo abrió. Él quería que tuvieran algo sólido, continué, algo duradero, y yo creí, tontamente, que el amor sería suficiente para mantenernos juntos. Salvador empujó su silla hacia atrás con fuerza, poniéndose de pie. «Esto es manipulación. Estás usando tu dolor como arma». No dije, mirándolo directamente, «Ustedes lo hicieron en el momento en que me hicieron rogar por agua». La voz de Araceli se quebró. «Mamá, ¿podemos arreglar esto?» Tenían la oportunidad, dije en voz baja.
Ahora tienen 72 horas. Luego me di la vuelta y caminé de regreso a mi cuarto. El sonido de mis pasos nunca se sintió más mío. No azotaron puertas, no gritaron, no hubo amenazas finales ni declaraciones de injusticia. Solo el sonido sordo del cartón doblándose, cajones vaciándose y closets despejándose. Les tomó solo 2 días empacar una vida que habían pasado 5 años construyendo sobre los cimientos de alguien más. Araceli apenas me miró. Se movía con cuidado, mecánicamente, con los ojos rojos pero las manos firmes. Salvador tampoco dijo mucho. Solo cargaba cajas e hizo llamadas, arreglos, supuse. Algún lugar donde caer después de perder una casa que pensaban que no podían quitarles. Me quedé en mi silla junto a la ventana. No los seguí, no supervisé, no expliqué. Cuando cerraron la última bolsa, Araceli se quedó junto a la puerta. Con las llaves colgando de sus dedos, las miró por un largo momento antes de acercarse y dejarlas en la mesa de centro sin decir una palabra. El llavero aún tenía el pequeño dije de plata que le di cuando nos mudamos. Hogar dulce, hogar. Sus dedos se detuvieron sobre él. Luego se alejaron. Lo siento, dijo, apenas en un susurro. Asentí una vez. Fue todo lo que me quedaba para darle. Salieron juntos, silenciosos como sombras. Esperé hasta que el sonido de su coche se desvaneció por la calle. Luego me incliné y tomé las Elton G llaves en la mano. Se sentían cálidas, no por ella, sino por algo más antiguo, como el reconocimiento, como si nunca se hubieran ido de verdad. Caminé lentamente hacia la repisa y coloqué la carta del seguro de Fabián en el centro. Entre la foto de nuestro día de boda y el pequeño frasco de arena de playa que trajimos de Maine, el sobre estaba erguido, con las esquinas desgastadas, la tinta desvaída por el tiempo. No necesitaba enmarcarlo, solo necesitaba que se viera. Luego me senté en mi silla, sola en una casa que una vez regalé y que ahora, finalmente, había recuperado. Esa mañana herví agua para un té sin prisas. La casa respiraba diferente ahora, no más silenciosa, solo más clara. Cada puerta de armario, cada tablón crujiente, parecía haber estado esperando mi regreso, no como madre, no como carga, solo como yo misma. Llevé la taza a la mesa de la cocina. Me senté donde siempre lo había hecho y escuché. Sin pasos en el piso de arriba, sin zumbido de la tele, sin suspiros porque pedí demasiado. Solo el calor lento de la taza entre mis manos y el leve susurro de las hojas afuera de la ventana. Caminé por cada habitación después de eso, no buscando, solo notando. El cuarto de huéspedes estaba vacío otra vez. Solo una cama, una mesita de noche y espacio. La sala ya no olía al perfume de alguien más. En el baño, un portacepillos tenía solo un cepillo. Cada rastro de ellos se había ido, pero no me sentía abandonada. Me sentía completa. Durante años había caminado de puntillas por mi propia casa, cuidando de no incomodar a los demás con mis necesidades. Ahora, cada paso se sentía deliberado, sólido, mío. Me paré en la puerta del cuarto principal y dejé que mis ojos se posaran en la colcha que la madre de Fabián nos había hecho. La había guardado después de su muerte, temerosa de que Araceli se sintiera como invitada. Ahora la desplegué y la puse al pie de mi cama. Luego abrí un cuaderno en blanco, con el lomo crujiente, sus páginas intactas. Escribí la fecha en la parte superior, nada más. Todavía no. La historia que tenía por delante no necesitaba comenzar con pérdida o disculpas. No necesitaba permiso. Solo necesitaba a una mujer, presente, firme y finalmente sin miedo de ocupar su lugar.